Estoy bien armado, ¿sí? Sí, bien. Sí. No, muy bien. Muy bien, Eduardo. Sí. ¿Soy Eduardo? ¿Vas a ser Eduardo aquí? Sí. Ok, Así es. muy bien. Luces, Cámara, fe en acción. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Valora Radio. El día de hoy, en su programa favorito, Fe en Acción, les traemos un tema muy importante, de mucha importancia, que debería ser no solo para los católicos, sino para todas las iglesias en general. ¿Por qué? Porque este tema nos trae una visión diferente de cómo ver al hermano, de cómo ver al otro, al que a lo mejor no profesa tus mismas ideas, tu misma doctrina, ya sea por historia, ya sea por diferentes cosas. Este tema se llama ecumenismo. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Para esto me gustaría comenzar primero saludando a las personas que nos están viendo. Les invitamos a que interactúen, a que sigan mandando mensajes, a que comenten, a que, bueno, sean partícipes también de este diálogo, de estas preguntas, para que nos vayamos formando de la mejor manera. También aprovecho este momento para presentar a mi compañero del seminario, que nos va a acompañar hoy compartiéndonos un poquito sobre este tema, esa deslumbración y esa introducción a este tema. Le dejo la palabra. Sí, claro que sí, Italiano. Qué gusto, de verdad, que me hayas invitado. Muchas gracias. Gracias, de verdad que es un placer estar aquí delante de ustedes y compartir algo de lo que aquí estudiamos, algo de lo que nosotros reflexionamos, meditamos y que puede servir mucho con la luz del Espíritu Santo, pues para dar también herramientas o elementos que les puedan a ustedes ayudar a vivir nuestra fe cristiana allá afuera, pues, que hay muchas dificultades, muchas confusiones, y bueno, incluso dentro de nosotros mismos, los católicos, los cristianos, tenemos muchas confusiones. Entonces, pues, me parece que este es un espacio muy importante que podemos sacarle mucho provecho. Sí, y partiendo de esto, Lick, eso que tú decías, a través del Espíritu Santo, a través de ese Espíritu que nos va a iluminar, bueno, para dar respuesta, para dar acompañamiento, para dar esa comunicación que a veces no tenemos entre los mismos cristianos, los mismos católicos, ¿no? Sí. Y que bueno, que a través del Espíritu, bueno, nos salgan esas palabras, ¿no? De vida, esas palabras de aliento para el otro, ¿no? Quisiera comenzar este tema. Si nos pudieras dar una explicación sobre qué es el ecumenismo, cómo se vive, de qué trata, ¿no? Para, si alguna de las personas, o incluso yo, tener más cosas, pues, con qué defender, con qué dar explicación sobre esto, ¿no? Sí, como no, sí, claro, ahorita. Mira, a ver, para todos también los que nos están viendo, pensamos muchas veces que la iglesia, como es actual, la iglesia real actual, pues siempre ha sido así. Y no, se nos ha hecho ya quizá muy normal escuchar, por ejemplo, decir la iglesia metodista, la iglesia bautista, o los cristianos de tal lado, o los testigos de Jehová, o los mormones, o los ortodoxos, o los no sé qué. Y se nos hace muy normal, ¿verdad? Así como de que, mira, pues órale. Pero en realidad nunca fue así desde el inicio. Ese pasaje, por ejemplo, de Juan capítulo 17, lo podemos comparar con nuestra vida de ahorita y decir, híjole, Dios mío, esta petición de Jesús, ¿hasta qué punto la hemos acogido? Pues es un proceso histórico. Dice ahí en Juan 17 que Jesús le pide a su Padre que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Claro. Exactamente. Entonces, ¿en qué momento sucedió? Vayan ustedes a saber. Bueno, sí sabemos, están los antecedentes históricos y vamos a desmenuzar un poquito. Pero precisamente se trata de ir a las fuentes originales y la fuente original siempre va a ser el Evangelio. Siempre, siempre, siempre. Entonces... Es muy interesante, Lick, eso, Eduardo, perdón, eso sí, que comentas, cómo a través de la historia, a veces desconocemos la historia y no sabemos qué creer en la actualidad, qué profesar en la actualidad o cómo vivir en la actualidad, ¿no? Todo lo que en la historia se ha ido formando, ¿no? Todo lo que la historia, a lo mejor las discusiones, los concilios, etcétera, etcétera, tenemos un desconocimiento muy vasto, muy grande, en el cual le tenemos que dar llenar ese vacío
como tú dices, ¿no? A través del diálogo, a través de esa profesión, a través del evangelio, como tú lo dices, que este evangelio de Lucas tiene mucho que decir, ¿no? Sí. Ámame Sí. y ámate, ama a los demás como te amas a ti mismo, ¿no? Sí. Entonces, eso creo que ya nos da pie para muchas ideas, ¿no? Para muchos conceptos. ¿Tú qué opinas de eso? Muchísimo. Sí, fíjate que, bueno, precisamente aquí remontándonos un poquito al catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 818 nos dice lo siguiente. Ujú. Dice que los que nacen hoy en las comunidades surgidas, por ejemplo, no católicas, los ortodoxos o los cristianos que no conocen la revelación católica, pues no se les puede condenar, no se les puede acusar de pecado de separación, pues allí nacieron y esa fue su circunstancia que les tocó. Entonces, partiendo de esta premisa, podemos nosotros aplicar la caridad de Cristo, que nos llama a ver al hermano primero, antes que nada, como un hermano. Como un hermano. Y a partir de eso, de ya viéndolo como hermano, ya después vendrá la conversión, el anuncio. Incluso los mismos pasos del querigma, a veces nos los saltamos. Que el primer paso del querigma es el anuncio. Y muchas veces ya queremos luego aventarles el catecismo, el ritual de adoración nocturna. Ajá, sí, claro. órale, lo aprende, etcétera. Pero no vemos primero por el amor a la persona, por el amor al prójimo. Entonces, es una misión de ahorita. Fíjate, ahorita también hay una diferencia muy interesante entre lo que es conflicto y lo que es cisma. ¿Por qué? Porque en la iglesia siempre ha habido conflicto, siempre. Incluso en la Biblia misma está un conflicto en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y un conflicto entre dos santos, entre San Pedro y San Pablo, porque no se ponían de acuerdo. San Pedro quería, así con su carácter y su temperamento fuerte. Claro. San Pedro quería que todos los nuevos bautizados también fueran circuncidados, como se hacía en el judaísmo. Sí, claro. Y San Pablo, pues decía, no, espérate, vamos a ver qué onda, porque vamos a analizarlo, exactamente. Sí. Y se juntaron en Jerusalén, el concilio de Jerusalén, allá por el año 50 más o menos después de Cristo. Y ese fue el primer concilio de la iglesia. Concilio que es un consejo, un consenso, precisamente para llevar a solución un conflicto. Ahora, cosa muy distinta es el cisma. Cuando hay cisma, fíjense, escuchen bien esto que vamos a decir, cuando hay cisma es porque hay obra del demonio, del diablo. Porque su misma raíz griega de la palabra diablo significa, viene de la palabra diabalo, que significa dividir, echar por lados opuestos, meter cizaña. Entonces, cuando sucede eso dentro de la iglesia, allí podemos hablar, sin duda alguna, de una acción demoníaca. Sin duda alguna. Claro, de la división, ¿no? Que se va dando. Y que sobre todo, bueno, como tú lo dices, desde el primer comentario que hiciste hasta el último, bueno, concordó que esa división, ¿no? Esa humanidad que a veces nos gana, primero, antes de evangelizar o de ver al otro, no verlo como un hermano, no verlo como un hijo de Dios, ¿no? Sí. Entonces, es muy interesante eso que tú dices. ¿Por qué? Porque el ecumenismo es esto, ¿no? Volver a reunir o reunir aquellas raíces que a lo mejor, por sus circunstancias, bueno, como tú decías, nacieron en situaciones diferentes a las nuestras, pero que bueno, que a través de este ecumenismo volvamos a la idea central de Dios, ¿no? A la idea central de la religión, el objetivo principal. Exactamente, que justamente eso significa ecumenismo, pues, habitar juntos. Sí, habitar, claro. Volver a casa, puede ser. A la raíz, ¿no? A esas enseñanzas, porque muchas veces, a través de la historia, y no sé tú, creo que me vas a dar la razón, a través de la historia hemos ido transgiversando a lo mejor la doctrina, ¿no? Sí. A lo mejor la historia. ¿Qué pasa? Que perdemos el punto central de nuestra doctrina, de nuestra creencia, que es Dios a final de cuentas, ¿no? Que como tú lo dices, ¿no? Cuando hay un cisma, cuando hay una obra del demonio, ¿qué pasa? Empezamos a dividir, ¿no? Exacto. Y empezamos a ver con ojos de humanidad al otro. Y empezamos a juzgar al otro. Oye, y eso es clave, fíjate, porque eso que dijiste es muy clave. Empezamos a ver con ojos de humanidad. O sea, empezamos a ver incluso a la iglesia como una empresa. Como donde ya estoy peleado con él. O sea, que sí? Entonces, y al otro ya lo veo solamente como alguien así, pues como un ser pensante o como un otro que me puede hacer daño.
pero no lo veo como ese hermano, ¿verdad? Con esos ojos de fe que me dice que él es mi hermano, que él es hijo de Dios, que yo soy hijo de Dios, somos hermanos, ¿verdad? Sí, ciertamente. Y creo que para esto es necesario y fundamental el amor, ¿no? Sí. Para el ecumenismo creo que la raíz de todo eso, así como nuestra doctrina, así como nuestra creencia, es el amor, Eduardo. Y no sé si tú estás de acuerdo, pero el amor siempre nos va a llevar a quitarnos esa venda de los ojos, ese sismo, esa humanidad tan arraigada y tan, a lo mejor, tan distorsionada que tenemos en la actualidad, que el amor se va a encargar de hacer hablar al espíritu. Ese espíritu que Dios nos quiere dar y que nos quiere de hacer, habla esto, di esto, o sea, comunícate, comunícame, Sí. comunícame a mí, no a ti, no a lo que tú crees, a mí. Exactamente. Y creo que ahí es donde el ecumenismo, bueno, toma su verdadera raíz, ¿no? Toma su verdadero sentido. ¿Tú qué opinas de esto? ¿No? Me gusta muchísimo la expresión que dijiste, comunícame a mí, sí, porque también acuérdense que cuando uno no quiere dar su brazo a torcer y sabe que pues a lo mejor está en el error, está equivocado, pues ahí hay influencia del orgullo, del amor propio malentendido. Entonces, pues, a ver, no se trata de quedarnos en opiniones, como en el sentido de que, es que yo pienso esto de mi religión, yo pienso esto de mi religión, yo he experimentado esto en mi religión, yo he sentido esto en mi religión. No se trata solamente de quedarnos ahí, sino de dar un pasito más y trascender a las verdades que superan la experiencia de las opiniones. Sí, claro, claro. Por ejemplo, ¿cuándo vamos a llegar a conciliación o acuerdo entre tú y yo si nos peleamos y estamos enojados? Pues nunca, porque Jamás, él sí. se sintió herido, yo me sentí herido, y pues eso pues no se discute. Lo que se discute son las ideas que van más allá arriba. Él aceptar su parte de su error, yo aceptar mi parte de mi error, y no decir yo triunfé, yo gané, etcétera, sino tratar de dialogar juntos para ver dónde estuvieron los errores, dónde la regamos humanamente, pero que eso quizá nos esté tapando la visión para ver lo divino, Claro, lo que está claro, más claro. allá, que ese es el verdadero ecumenismo, o sea, volver a la Sí, raíz, sí. como dijo Vitaliano. Entonces, es que fíjate que es tan interesante que dentro del ecumenismo no solamente llegas a la raíz, sí llegas a la raíz, pero otra cosa es llegas a la verdad de las cosas, ¿no? Llegas a la verdad del sentido de tu vida, del sentido de tu religión, del sentido de tu creencia, del sentido del amor al otro, del sentido del amor al mismo a Dios, que todo lo demás queda por menor. Sí. Baja su relevancia. O sea, todo lo que yo creo al llegar a ese ecumenismo, todo lo que yo creo, todo lo que yo pienso, todo lo que yo siento, bueno, queda un poco de lado, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quién me va a gobernar? La verdad, el amor y Dios, sobre todo, ¿no? Entonces, son puntos clave que tenemos que tener en cuenta para llegar verdaderamente a ese diálogo, ¿no? Entre las distintas profesiones de fe, entre las distintas religiones, etcétera. ¿Para qué? No para confrontarnos y a ver quién tiene más argumentos, como tú ya lo decías, ¿no? A ver quién tiene la verdad, sino a ver quién tiene el amor, a ver quién tiene a Dios. Que a fin de cuentas, Dios está en todos, ¿no? Y Dios nos sigue amando como hijos y nos quiere ver como hermanos. Pero ¿qué tanto estamos peleando la verdad? ¿Qué tanto estamos apuntando a esa verdad? Si estamos peleando mi verdad o estamos peleando la verdad que Dios nos dio, ¿no? Que ahora también hay un punto muy interesante respecto a la verdad. Hay una distinción pues bárbara, yo digo. Fíjate, eso que dices de la verdad, muchas veces pensamos que hay que pelear la verdad a toda costa, incluso hasta con violencia, y eso es tremendamente también anticristiano. Al final del documento de Fratelli Tutti, dice el Papa Francisco que para nada hemos de considerar la violencia como una vía para llegar a la verdad. No manches, ¿en qué momento se nos ocurrió? Se supone que la vía para la verdad es la belleza, es la belleza, claro. Y queremos imponerla a la fuerza. O por ejemplo, en una ocasión me tocó dar unas pláticas a unas personas y eran temas variopintos. Y en eso una señora levanta la mano y me hace unos comentarios de las otras religiones, como algo despectivos y algo rigurosos contra ellos. Y entonces a mí me pareció un comentario, pues, un tanto fundamentalista y quizá desactualizado en sus formas.
no en el fondo. El fondo estaba muy bien el sí, fondo. claro. Pero en las formas. Y fíjate que ahorita el diálogo de la iglesia ya cambió. El lenguaje de la iglesia, más bien dicho, Sí. ya cambió. Antes era, aquí está la verdad. Si no crees esta verdad, anatema seas. Y excomunión, ¿verdad? Excomunión. Y fuera, ¿no? Y adiós. Sí, Sí. claro. Y no me importa de quién seas. Si tú dices esto y lo niegas y no lo aceptas, adiós, fuera. Y pasó con personas muy famosas, tú lo has visto, ¿no? Sí. Personas que tenían mucha relevancia. Y aún Sí. así, la iglesia que dijo, ¿sabes qué? Bye, ¿no? Sí, sí, O sí, nosotros sí. mismos, no solo la iglesia, nosotros formamos parte de la iglesia, nosotros mismos dijimos, bye, ¿no? Fueras quien fueras. Exactamente, exactamente. Sí, o como era el caso, por ejemplo, de Galileo, que la misma iglesia, pues Sí. lo vetó, lo vetó. Sí, sí, sí. Y después el Papa Juan Pablo II lo reivindicó Ujú. y dijo, pues la verdad nos equivocamos, no en cuanto a doctrina, no en cuanto a, si nos equivocamos en cuanto al modo de proceder en ese momento. Claro, claro. Y ahí es donde cabe nuestra falla humana. Entonces, sí, se me hace muy interesante checar esos lenguajes, ¿no? Sí. Que es parte muy importante del ecumenismo, el lenguaje. Cómo yo me dirijo con él, que es mi hermano. Porque para empezar, tengo que partir de esa convicción. Si tú no lo amas, pero ya andas buscando la verdad y convertirlo, esa es una contradicción tremenda. Porque eso nos va a llevar más bien a la condenación, más que llevarlo a la salvación y Sí, sí, yo sí. tender también a la salvación. ¿Ah? Entonces, partir de ese lenguaje, de un lenguaje caritativo. Eso es muy cierto, Eduardo. Pero vamos desde el punto de vista, bueno, aquí comentándoles por qué me equivoco de nombre, sobrenombre. Bueno, mi compañero Eduardo, desde la prepa y desde que yo lo conocí, desde Senfama hace que 7 años, Pues ocho sí, casi, le decían licenciado, entonces toda la vida le hemos dicho licenciado y es muy conocido aquí en el seminario por ese título, Olic. ¿no? Olic. Entonces, bueno, es difícil, pues, como ahorita ya es una formalización, decir ya Eduardo, ¿no? Una disculpa si se confunden, ¿no? Pero bueno, ya estamos en contexto. Es el mismo, por si no me acuerdo, 3, 4 nombres. Es el mismo, o sea. Entonces, Eduardo, es muy interesante eso que decías de la verdad, que a veces creemos en la idea de pelearla, ¿no? Que si es necesario, pelearla a sangre, ¿no? Y es lo que vemos en la actualidad. No sé si lo has visto, a través de las ideologías, a través de las religiones, ¿qué estamos haciendo? No estamos dialogando. Y a través de las ideologías, como a veces esa idea no cabe en la realidad, en el amor, ¿qué hace? Te la voy a instituir a como dé lugar, ¿no? Sí, sí, sí. Y te voy a pelear y te voy a sangrar hasta que tú mismo te rindas y profanes mi verdad, que no es una verdad. ¿Por qué? Porque nunca hubo un diálogo, nunca hubo un acompañamiento, nunca hubo, bueno, esta es mi opinión, llegamos a esta conclusión, ¿no? Y lo vemos en la actualidad, licenciado. Entonces, es importante, fíjate, no solamente en la historia, no solamente añísimos atrás, sino en la actualidad ahora y en el futuro también vamos a seguir cometiendo esos errores, ¿no? Fíjate que sí, y también una pregunta para la gente, o sea, ¿nos han preguntado por qué defendemos a un Dios que no se defiende? Y como hemos dicho, a capa y espada y a sangre, ¿por qué defendemos a un Dios que no se defiende? ¿En qué sentido? Bueno, quizá hay que matizar un poquito esta frase, ¿verdad? El lenguaje de Dios siempre ha sido propuesta. Siempre Dios se propone a su pueblo. Incluso en la primera lectura de hoy, en la mañana, escuchamos cómo es que el pueblo, pues era un pueblo elegido por Dios. Y Samuel estaba a la cabeza, era uno de los jueces, quizá también el primer profeta, no sé. Pero estaba a la cabeza. Y entonces el pueblo, no, queremos un rey. Y querían su rey como los demás pueblos paganos. Y Samuel, es que no, si les doy un rey les va a ir mal, les va a ir mal. Quisieron rey, pues Dios les dio su rey. O sea, no era que Dios les dijera, los voy a tener aquí estrangulados y ustedes van a tener jueces porque es lo que mejor les conviene. Y órale, no. El lenguaje de Dios siempre fue propuesta. Bueno, mira, esto es lo que yo te propongo y es lo mejor. Pero si tú quieres otra cosa, creyendo que va a ser mejor que lo mío, que va a ser mejor que la sabrosa. Pero si tú quieres tu propia idea, pues adelante. Te doy chance. Pero no es que Dios te imponga, en ningún momento Dios hace eso. Entonces, ese lenguaje hay que empezarlo a recuperar, a empezar a proponer la unidad como algo pues valiosísimo que tenemos como herramienta de conversión, ¿no? La unidad, siempre. Y eso que tú dices esa propuesta que Dios tiene al hablar, es muy cierto, ¿no?
¿cuántas veces, y a veces yo me lo pregunto y lo he visto, cuántas veces queriendo imponer algo, lo que sea, lo que tú quieras, de la denominación que tú quieras, cuando queremos imponer algo, ¿qué pasa? Se forza y al final sale mal. Sí. Y al final, bueno, vienen las dudas, vienen los conflictos, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Pero ¿qué pasa cuando proponemos? Bueno, dejas una semilla, Sí. que ya no es tu palabra, es la palabra de Dios, dentro de esa propuesta. Exactamente. O sea, que te doy esta propuesta, yo ya no voy a hablar, ahora que te hable Dios. Ándale. Que a través de esa propuesta tú no sabes si a lo mejor en esas palabras, bueno, ella dice, oye, sí es cierto, me cala esto. Oye, y Dios está hablando ahí. Y en ese diálogo que Dios Claro. tiene con Samuel, que le dice, bueno, dale a su rey, si ellos no quieren que yo sea su rey. Pero como tú dices, él nunca se antepuso de los deseos. Y jamás se va a anteponer ante nuestros deseos, ante los deseos de los demás. Él nos dio por eso esta libertad, ¿no? Ujú. De elegir, de ser libres. Porque también déjame decirte que nuestros deseos coinciden a la perfección con el proyecto de santidad que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Coinciden, no son dos cosas distintas. Los deseos que Dios infunde en nuestro corazón coinciden plenamente con su plan. Claro. Pero la cosa que hay que identificar es distinguir entre los deseos más bajos de los deseos que vienen de Dios, y ahí es donde entra el discernimiento. Porque no todo lo que brilla es oro. También el demonio mete su colita por ahí. Y también nosotros mismos, nuestro propio yo, Sí. nuestra herida, nuestra naturaleza herida por el pecado, también tiende a cosas que pues no la van a llevar a un bien, a un provecho. Entonces, por eso hay la importancia del discernimiento constante. Estar pensando si esto que voy a hacer va a ser de provecho, si esto que voy a hacer no, etcétera. Y viene ese dicho, ¿no? Que tú, con lo que comentas, entre dos males, el menor, ¿verdad? Sí. Entonces, a ver, nos ponemos en ese conflicto, ¿no? Bueno, entre dos males, entre mi humanidad, mis pensamientos, entre dos males, pues el que menos me afecta, ¿no? Pero jamás le dejamos la voz a Dios. Ese discernimiento, Sí, cierto, ¿eh? esa respuesta, ese yo te propongo esto, esta es mi idea de Dios, te la propongo, y si quieres, acéptala. Pero a fin de cuentas, quien habla ya no somos nosotros dejamos esa semillita. Claro. Ya quien verdaderamente la hace germinar, la planta, la cultiva, es Dios. Claro. Entonces es muy importante todo este tema y creo que no nos daría el tiempo para seguir hablando, ¿no? Sobre esto. Sí, es muy vasto, muy vasto. Sí, muchísimo. Pero, Eduardo, a mí me gustaría que comentaras, y si tú estás de acuerdo, Sí. en tú cómo has vivido tu ecumenismo en tu vida, cómo lo has vivido, cómo lo has aprendido a llevar. En esta vocación, ¿no? De seminarista, en ese tiempo. Claro. O sea, en ese tiempo, ¿tú cómo lo has aprendido? Claro. Y cómo se te ha facilitado y también cómo se te ha dificultado, ¿no? Porque hay de todo en esta vocación. Ujú. Claro que sí. El año pasado, por estas fechas más o menos, bueno, ustedes sabrán que en torno al 25 de enero, que es la fiesta de San Pedro y San Pablo, justamente los que mencionamos al inicio del programa, se celebra la semana de oración, bueno, más bien la octava de oración por la unidad de los cristianos. Siempre, ya tiene varios años que se hace así. Oración por la unidad de los cristianos, oración por la unidad de los cristianos. Bueno, resulta que a mi abuelita le detectan cáncer. Hace como 2 años le detectan cáncer, un cáncer grave. Y entonces, para estas fechas, ya para enero, ya se encontraba muy malita ya para el 20 de enero ya estaba muy enferma en cama. Y un detalle me cambió la perspectiva de vida. Así. Que yo dije, Dios mío, esto no puede suceder sin la obra de tu Espíritu. ¿Por qué? Resulta que la persona que estaba cuidando a mi abuelita todo ese tiempo, al pie del cañón, era la esposa de mi tío, mi tía, y era la nuera de mi abuelita. Y pues por algunas situaciones de la vida, problemas, azares del destino, que a todos nos sucede, pues se distanciaron un tiempo, se pelearon y bueno, estaban distanciados. Y bueno, resulta que llega el momento ese de pues casi ya entregar a mi abuelita a nuestro Señor. Ella muere un 23, la misa la celebramos un 25, justamente el día de San Pedro y San Pablo. Sí. Y cuando yo me preguntaba, hacía retrospección de,
oye, y de veras, yo estoy aquí en el seminario, pues cuando se enferman nuestras familias, pues no podemos salir. Sí. Estamos aquí consagrados día y noche. Y yo decía, oye, y de veras, ¿quién estuvo al pie del cañón de mi abuelita? Pues era su nuera, su nuera. Y no nomás eso, que ella no es católica, ella es cristiana, de una rama protestante que surgió por allí, no es católica. Y yo dije, Jesús del huerto. Entonces, o sea, yo me quedé así como, Dios mío. Sí, O sea, claro. y entonces cuando fue la misa, pues celebramos tal cual como si fuera para la solemnidad. No se celebró de difunto de morado, no se celebró de blanco, porque la solemnidad va más arriba. Gracias a Dios yo pude tocar, estaba en la misa, y de entrada como un signo bonito de eso, toqué un canto que se llama Que sea tu palabra. Y dice más o menos, dice, que sea tu palabra, semilla de unidad, un signo de que llegará la esperanza y la verdad. Al buen entendedor, pocas palabras. Pocas palabras, Y ya claro. que, ahí yo mandé los mensajes subliminales y todo. Y a mí me pareció, híjole, una experiencia de gracia, de unión. En el velorio íbamos a rezar juntos, íbamos a hacer una oración juntos entre su familia, que no es cristiana, de mi tía, y entre nuestra familia. Por ahí escuché algunos comentarios de las personas que, ay, es que ellos son de otra religión, etcétera. Pero bueno, yo acá así como pues, tratando de conciliar, no se pudo hacer la oración, pero bueno, en la misa estuvieron presentes, en la sepultura del panteón estuvieron presentes, toda su familia que son cristianos, y hicimos oración juntos. Rezamos juntos a Jesús, que es lo que nos une, el nombre de Jesús, el nombre de Cristo. Claro. Y bueno, pues ahí quedó la semilla, que Dios, como tú dijiste, Sí, que Dios la sí, riegue. Y que, bueno, en buen sentido, que Dios que Dios la fertilice, que Dios le eche agüita a uno y que bueno, que esto es obra de Dios. Nomás nos toca ser dóciles y no dejarnos llevar por el orgullo. Y esa fue una experiencia que para mí, yo dije, ecumenismo, Dios mío. Claro y evidente, ¿no? O sea, Sí. sin duda alguna, pues es una experiencia que a todos, y creo que todos, Eduardo, creo que todos lo hemos vivido, mas no todos somos conscientes cómo lo hemos vivido. Y esa experiencia de mucho valor, es muy importante para tu vida, para la enseñanza, bueno, y que a lo mejor esa anécdota, bueno, en algún futuro va a servir para seguir haciendo esa unión, ¿no? Haciendo ese ver a Dios a través de los demás, distinguiendo de religiones, de creencias, etcétera, el amor de Dios, el amor de hermano, el amor, te amo hermano, ¿no? O sea, y es como Dios nos lo está diciendo y que lo digamos nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Pero a veces, ¿qué pasa? Que a través de este ecumenismo, de estas experiencias tan valiosas que tenemos, las echamos a perder, ¿no? Y lo podemos ver claramente, por ejemplo, cuando van los hermanos de la iglesia, de una iglesia protestante a tocar a nuestra puerta, ¿no? ¿Qué hacemos? O les gritamos en algo que no creemos, arriba esto, arriba el otro, o no estoy, ¿no? Mandamos al niño y no estoy. ¿Y qué pasa? Perdemos esa intención de comunicación. o si les abrimos es para atacarlos, ¿no? Y es que tu Biblia dice esto y la mía dice esto, y esto y el otro, y esto y el otro. ¿Qué pasa? Que al final el protestante o el católico se terminan peleando y no llegaron a nada. Cuando la intención del diálogo tendría que ser, yo veo mi punto de vista desde esto, como lo decíamos y lo seguimos repitiendo y vamos a seguir insistiendo, ¿no? Sembrar esa semillita. Uh-huh. Que cada quien Dios le vaya hablando a través de su vida ordinaria, ¿no? Pero esos momentos que tenemos, veamos cómo los desperdiciamos tanto. Cómo los desperdiciamos de una manera tan sin importancia para nosotros, que a veces decimos, ¿sabes qué? Tu creencia es la tuya, la mía es la mía, no me importa lo demás, ¿no? No estoy abierto al diálogo, no quiero saber más, no me quiero confundir. Claro. Que a través de la confusión también llega la voz de Dios, ¿no? Sí. A través de esa guerra, como lo decían en el seminario y nos lo siguen proyectando, ¿no? A través del discernimiento, de esa lucha espiritual, de ese, ¿cómo se dice? De ese conflicto, llegas a una verdad, ¿no? Llegas a una convicción. Oye, pero ¿te imaginas? Imagínate, llega, te toca, hay un cristiano, no sé, y tú lo recibes
con un vaso de agua. Ah, hola hermano, ¿cómo está? Viene del sol, ¿verdad? Su vaso de agua. Sí. Yo no gusto unos cacahuatitos o algo, no sé, así, pues atendiéndolo Sí, bien, sí, etcétera. Imagínate lo que se puede llegar a preguntar ese cristiano, que a lo mejor diga, oye, ¿y este de dónde saca tanta amabilidad? ¿O este de dónde saca tanto amor? ¿O este de dónde saca tanta generosidad? Sí, sí, sí. Y esa puede ser la primer semilla para que él después diga, ah, es que él es cristiano católico. Ay, Dios mío. Y acá conmigo no lo hacemos, ¿por qué será? Pero no, pues como dices, al revés. Sí. Llegan y regresense, o el chiste de quién tocan. ¿Y a quién es? Los testigos de Jehová. ¿Y a cuántos son? 2. Ah, pues platiquen entre ustedes. O sea, llegamos a ese Sí, punto claro. que incluso hasta ofender y no sé cuánto. Cuando no se lo merecen. No, nadie se Cuando ellos están tocando nuestra puerta, y a lo mejor es Dios, ¿no? Que está tocando tu puerta dándote esa oportunidad. Ah, ¿de veras? Recíbeme. No lo había pensado así. O sea, y es otro punto Sí, sí, de sí. vista de decir, ¿sabes qué? Recíbeme. O sea, recíbeme, yo voy a entrar. Ajá. Y a lo mejor a través de ese hermano que no profesa tu misma religión, te va a enseñar algo, va a dejar algo en tu vida, va a dejar que a lo mejor estás pasando por una crisis, a lo mejor es Dios quien te está diciendo, ábreme que soy yo te quiero hablar, yo te quiero conquistar. O sea, y eso es interesantísimo, ¿no? O sea, Wow, Dios mío. ver todas estas perspectivas del ecumenismo, de ese diálogo que nos estamos perdiendo Ujú. por nada. ¿Por qué? Porque eso es lo que verdaderamente nos acerca al reino de Dios, al reino de los cielos, al cielo. Eso es lo que verdaderamente nos acerca. No las peleas, no cuánto discutiste y cuánto ganaste, o cuánto humillaste al hermano, o cuánto lo negaste, o cuánto peleaste a capa y espada tu religión. Oye, ¿no? nos acaba de decir la carta de San Juan hace como 3, 4 días. ¿Qué nos acaba de decir? Al final. Los que van a misa diario se van a acordar. Al final, ¿qué decía? ¿Qué decía? Quienes odian a sus hermanos, no permanecen en Dios. No permanecen en Dios. Y yo me imagino, no sé, ya cuando lleguemos allá con San Peter, y ya después de esta vida terrenal, que nos pregunte ahí en la puerta, oye, a ver, tú que, a ver, checklist, ¿verdad? A ver, ¿defendiste tu fe? Muy bien, sí, claro que sí. Ah, oye, pero aquí hay un detalle, que odiaste a tu hermano. Odiaste a tu hermano. Sí, San Pedro, pero sí defendí todo, defendí la fe y hasta me peleé con 15 mormones y no sé qué. Sí, pero lo hiciste con odio, odiando a tus hermanos. Y ven, ahí sería la contradicción. Ahí sería la contradicción. Sí, que quizás sí, que defendamos en el diálogo cuando se preste, cuando tenga que ser el momento. Quizás sí, defender, poner argumentos, estudiar, que son muy importantes, pero siempre bajo la tónica del amor. Nunca el odio, nunca la división y mucho menos el cisma, que ya es algo, el cisma ya es un nivel extremo, por así decirlo, Sí, claro. de esos pequeños vicios. Y fíjate lo que tú decías, ¿no? Cómo a lo mejor a través de las palabras, en ese diálogo, sí se va a llegar a algo. Pero o sea, acordémonos que Dios siempre está de fondo, moldeándonos, ¿no? Moldeándonos. Sí. Y que a lo mejor si a Dios nos está moldeando, y bueno, ya le salió una piecita perfecta de nosotros, bueno, se va a reflejar a través de una acción. Y esa acción va a decir más que un libro entero, ¿no? Sí. Que miles de libros enteros, que miles de escrituras. A veces queremos encerrar a Dios en un libro. Lo queremos encerrar y encapsular tan drásticamente que decimos, aquí se va a quedar Dios y Dios no puede salir de aquí. Porque si sale Dios de aquí, ya no es Dios. Y Dios no es así. Dios está en ti, está en mí, está en todos, ¿no? Claro. Como a través de Dios la habla. actitud, exactamente. Dios sale de esos libros, Dios sale de todo lo que creemos creer, para decir, con este gesto, esta persona se va a convertir, ¿no? Con este gesto, basta para que te hayas ganado el reino de los cielos. Se haya convertido o no se haya convertido, eso ya es de Dios. Sí. Pero en este gesto, tú ya te aseguraste un paso más al cielo, ¿no? Te santificaste más. Claro. Que a fin de cuentas, en nuestra vida, y esta vida pasajera que tenemos, nuestro fin, ¿cuál es? Santificarnos, ser felices, ¿no? Sí. Tener una vocación, ser felices, servirle a Dios, ser plenos con el hermano, con los familiares, etc., ¿no? Pero a fin de cuentas estamos llamados a la santidad. Que el ecumenismo yo siento que nos llevaría a eso. Y ser humildes también. Mm. Ser humildes, que
que nunca nos falte esa humildad. Bueno, ¿cuál es la definición más que a mí más me gusta de humildad? Bueno, la humildad es vivir en la verdad. Vivir en la verdad. Esa es la humildad. Y partir de la conciencia de que yo, o sea, yo Eduardo, Lick, o ese, o todos los que gustan decir, yo, por ejemplo, yo me pregunto, uno, ¿soy Dios? Respuesta, no. Ok, entonces, no soy Dios, no tengo toda la verdad. Así de simple. Y eso me debe llevar a estar abierto a más posibilidades de conocer la verdad y de creer cada vez más en la verdad, no cerrarme. Porque una iglesia cerrada es una iglesia que ya perdió. Y aunque la revelación es una, ahí está, la comprensión se va moldeando conforme pasa el tiempo para que sea cada vez más fiel a esa revelación. Entonces, esa humildad es como tener la capacidad de, ok, yo descubrí este argumento, yo pienso que es la verdad, pero no me puedo fanatizar absolutamente de que, mira, esto. No, si hay otra verdad, no es otra verdad más bien, si hay una comprensión todavía más verdadera, entonces yo tengo que estar a la disposición de cambiarme a esa comprensión más verdadera. Y un caso eximio de esto es el del cardenal John Henry Newman, que él era de la iglesia anglicana y él a través del estudio se puso a estudiar. Él dijo, ¿sabes qué? Cierro matrícula en la iglesia anglicana y me doy de alta en la iglesia católica. A través del estudio, vean, o sea, por la verdad. No sé qué vio. Y digo no sé qué vio porque no he estudiado todas sus obras. Pero más de alguno sí va a saber lo que sucedió ahí. Algo pasó ahí con el cardenal John Henry Newman, que ahorita ya es santo. Imagínense, de ser un protestante que todo el mundo quizá odiaba, a ser santo por la iglesia católica. Esto es increíble. Esto es manifestación de Dios, del Espíritu de Dios. Claramente. Y a veces ese ejemplo que tú dices, cierro matrícula, o sea, eso es muy más que claro, o sea, ¿sabes qué? Me despido, bye bye. Que cuando entramos, y eso nos deja una enseñanza, que cuando entramos en conflicto con Dios, no vamos a llegar a nada, más que a la verdad. A esa verdad que queremos profesar, ¿no? Sí. A esa verdad. Y no entramos en conflicto con Dios. ¿Te fijas que esa es una palabra y un argumento erróneo? Voy a entrar en conflicto con Dios para demostrar mi verdad, no la de Él. Porque yo estoy cerrado. Exactamente. Sí. O sea, yo quiero demostrar lo que yo quiero ver, lo que yo quiero que vean, pero no lo que Dios quiere ver. Con Dios jamás nos peleamos. Con Dios jamás tenemos esa problematización. Con Dios jamás nos vamos a pelear. Con Dios, ¿qué va a hacer? Siempre nos va a esperar al final de la recta. Al final de esa recta de discusión, al final de esa recta de problematización conmigo mismo, ahí va a estar Dios. Claro. Y es lo que tú dices, ¿no? Bueno, conozco esta verdad, bueno, vuelvo a ella, ¿no? ¿Por qué me cierro a mi verdad? Si se me está presentando esta más que evidente, ¿no? No me tengo que cerrar. Entonces, Eduardo, es muy interesante todo esto que estamos comentando y de mucho valor. Quisiera si pudieras compartirles a los que nos están viendo, a los que nos están escuchando, puntos claves, puntos concretos de cómo vivir este ecumenismo, ¿no? Esta relación, esta tierra habitada, este diálogo, este amor, ¿cómo podemos llegar a él? ¿Cómo podemos llegar a vivirlo de la manera en que Dios nos lo está pidiendo? Claro que sí. Mira, yo daría algunos puntitos clave. Punto número 1. Apúntenlo. Apúntenlo. Para que no se nos olvide, porque a veces parece que una enseñanza nos la dicen, salimos del salón de clase y ya se nos borró. Pero bueno, esto queda grabado, pero aún así, si tienen alguna punta, apúntenla en algún que diga, esto me va a servir para mi vida. Efectivamente. No te preocupes, adelante. La primera pauta. A ver, la primera pauta es sentirme amado por Dios. Y no solo eso, sentirme profundamente amado por Dios. ¿Por qué? Porque si yo me siento amado por Dios, entonces voy a ser capaz de irradiar ese amor al otro. Y voy a sentir que también Dios lo ama. Pero si desde el inicio no me siento amado por Dios, entonces ahora sí voy a querer andar peleando con argumentos disque apologéticos, disque teológicos, y en realidad pues no me siento ni siquiera yo amado por Dios. ¿Cómo voy a comunicar el amor? Sí, claro. Ese es el punto número 1.
Punto número dos. Ir al encuentro con los ojos bien abiertos, ¿sí? O sea, cuando yo me encuentre con la otra persona, observar qué es lo que quiere comunicar, quién es esa persona, quién soy yo y cómo estoy dispuesto a recibirlo. O sea, ir con los ojos bien abiertos, más que con los argumentos ya listos para aventarlos, ¿sí? Primero los ojos bien abiertos, los sentidos bien dispuestos, ¿sí? Y un puntito número 3, hacer mucha oración. La oración es el sostén de la vida cristiana. De hecho, una parte del catecismo está dedicada a la oración, la vida cristiana. Entonces, un cristiano que hace oración es un cristiano que es capaz de darse a los demás y que es capaz de ver a Cristo en el otro. Y cuando tú no haces oración, empiezas a caer en las lógicas del mundo. Una lógica utilitarista, una lógica hedonista, lógica mercantilista, o lo que ahorita el Papa Francisco ha hablado mucho, lógica del descarte, donde al otro no lo reconozco, ni siquiera por la oración soy capaz de saber que él es mi hermano, enfatizamos, sino que ya lo trato como una mercancía, como un objeto, etc. Porque recordemos que el hombre es solamente aquel ser de entre todas las cosas y de entre todos los animales, es solamente aquel ser que puede ser tratado como fin en sí mismo, Yo puedo querer las cosas y yo puedo tenerle cariño a algún animal, pero nunca deberé amar a un animal, amar a una cosa. Solamente se pueden amar a las personas. Sí. Entonces, ahí incluso podría también agregarse una cuarta, redescubrir el sentido profundo de la dignidad humana que tengo, de la dignidad humana de hijo de Dios, que va muy, muy junto con la primera, el amor de Dios, pero la dignidad humana, que esa Dios me la dio, así. Eso quizá nos pueda llevar a conocer el amor de Dios. También podría haber quizá una contradicción allí. Con los gatitos, por ejemplo, los gatijos, los perrijos, a veces les damos un estatus de persona y los amamos más que a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces podría ser un buen ejercicio desintoxicarnos de aquellas cosas que me han servido como compensación afectiva, quizá, como los animalitos, los gatitos, etcétera, y redescubrir ese mismo amor que les estoy dando a las cosas o a los animales, pero en el otro, en los ojos del otro. Ya sea de la religión que sea, etcétera, pero verlo eso con fe. Entonces, bueno, ahí están esos puntitos. Para que no los llevemos de tarea. Sí. O sea, no solamente son ustedes, sino también nosotros. El estar avanzando, el estar, estudiando, el estar proponiéndonos cosas que nos van a llevar a la santidad de vida, ¿no? Tenemos también una maestra, Franca, que nos da la parte de psicología, de la logoterapia. Bueno, ella es experta en este tema del ecumenismo. Claro. Y va a haber una semana, Eduardo, creo, si no mal olvido, sí. En el cual va a haber demasiados eventos, va a haber conferencias, va a haber, creo que programas de radio, etcétera, ¿no? Sí, es la semana, justamente es la semana de la unidad de los cristianos, de oración. Entonces, estar al pendiente, investigar. Fuentes hay muchas, programas hay muchos. Sería bueno, comprometernos a investigar, ¿no? A meternos a esta dinámica de la iglesia que la iglesia nos está proponiendo para lograr esto, ¿no? Entonces, estar al pendiente de todas estas dinámicas de esta semana que es importante también para nuestra vida. Deja de la religión, deja tú como humanos, ¿no? Sí. Y empezando por eso vamos a lograr tener un contexto completo con nosotros mismos, sí. ¿no? Y bueno, Eduardo, este tema nos daría, como te decía, ¿no? Para 1000 horas más, incluso un día. Sí. Pues fíjate, para el ecumenismo se va a tardar una semana, se va a llevar una semana. Ándale. Y no creo que se abarque toda esta parte, ¿no? No. Pero bueno, lo importante aquí es que rescatemos lo esencial, lo que verdaderamente nos va a ayudar, lo que nos va a llevar a Dios y a la santidad sobre todo, ¿verdad? Entonces, por el momento del día de hoy se nos ha acabado el tiempo. Te agradecemos, Eduardo. Diles tu nombre completo al inicio, como que se te saltó esa parte. Diles tu nombre completo para que también pidan por ti y nosotros pidamos por ellos, ¿no? Sí, cómo no. Yo me llamo Eduardo Alejandro Martínez López.
para servirles. Aquí más conocido como el licenciado Lick. También pueden venir por su sobrenombre. Exactamente. Me acordé de Lick. Deja pido por él, déjale hecho un Padre Nuestro. Sí, ¿no? por favor, pidan mucho por mí y por cada uno de mis compañeros. De verdad, lo necesitamos. Entonces, te agradezco de corazón, Eduardo, que nos hayas tenido este tiempo, que hayas abierto este tiempo en tu semana para venirnos a compartirnos esto, ¿no? Sabemos que es una semana estresante por los exámenes, por las distintas tareas que se nos vienen, y que te hayas dado ese tiempo de venir con nosotros a compartir este tema es de mucho valor para nosotros. Te agradecemos de todo corazón. Les invitamos también, aprovecho para invitarles a las personas que nos están viendo a que compartan a sus seres queridos, a que comenten, a que sigan participando, a que, se hagan más partícipes, ¿no? Que si tienen amigos, tíos, primos, sobrinos, nieros, nueros, netos, etcétera, que lo compartan, esa transmisión. Todos los viernes a las 6 de la tarde estaremos en vivo para compartir esos temas de interés común, ¿no? Como cristianos, como católicos, de interés que nos llevan a la santidad, al conocimiento pleno de Dios. Les agradecemos de todo corazón y no queda más que despedirnos y pidan por nosotros y nosotros pedimos por ustedes. Gracias y Dios los bendiga. Muchísimas gracias.